Julia era una niña aventurera que disfrutaba explorando los alrededores de la casa de su abuelo. Un día, mientras jugaba en el bosque detrás de la casa, encontró un camino que nunca había visto antes. Julia, emocionada por su descubrimiento, decidió seguirlo para ver a dónde la llevaba. El camino la llevó a un hermoso jardín con flores de todos los colores, árboles frutales y una pequeña fuente. Julia quedó impresionada por la belleza del lugar y comenzó a explorar cada rincón del jardín. Mientras caminaba por el jardín, notó que algunas de las flores parecían brillar con una luz especial y un aroma mágico. Julia, curiosa, se acercó a una de las flores y la tocó. De repente, se sintió envuelta en un torbellino de luz y cayó en un sueño profundo. Cuando despertó, se encontraba en un mundo mágico lleno de seres fantásticos, hadas, duendes y animales mágicos. Julia no podía creer lo que veía, pero estaba emocionada por la aventura que estaba a punto de comenzar. Una de las hadas se acercó a Julia y le dijo que había sido transportada al jardín mágico por una flor especial que solo florecía una vez al año. Julia se sintió emocionada por su suerte y decidió explorar el mundo mágico para ver todo lo que podía encontrar. Pronto se encontró con un unicornio que le preguntó si quería ayudar a encontrar a la princesa del reino que había sido secuestrada por un malvado mago. Julia, sin pensarlo dos veces, decidió ayudar al unicornio y comenzó la búsqueda. Durante su búsqueda, se encontró con muchos desafíos y peligros, pero también con seres mágicos y maravillosos que la ayudaron en su aventura. Finalmente, después de muchos días de búsqueda, encontraron al malvado mago y rescataron a la princesa del reino. La princesa estaba agradecida con Julia por haberla salvado y le concedió un deseo mágico. Julia, pensando en su familia y amigos, pidió volver al jardín mágico para poder compartir su aventura con ellos. De repente, Julia despertó en el jardín de su abuelo, con la sensación de que todo lo que había vivido había sido un sueño. Pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que tenía una pequeña flor en la mano, la misma que la había transportado al mundo mágico. Julia sonrió y supo que el jardín mágico era real y que siempre estaría allí para ella cuando quisiera volver. Desde ese día, Julia se convirtió en la guardiana del jardín mágico y siempre que podía, volvía para visitar a sus amigos mágicos y vivir nuevas aventuras. Y así, la historia de Julia y el jardín mágico se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación, y todos los niños que la escuchaban soñaban con encontrar su propio jardín mágico algún día. A medida que pasaba el tiempo, Julia seguía explorando el jardín mágico y descubriendo nuevas maravillas. A veces se encontraba con las hadas y los duendes, que la llevaban a lugares secretos y le mostraban cosas increíbles. Otras veces, encontraba seres mágicos que necesitaban su ayuda, y ella siempre estaba dispuesta a ayudarlos. Un día, mientras estaba explorando, Julia se encontró con una gran puerta de madera. No había visto esa puerta antes, así que decidió acercarse a ella y ver qué había detrás. Al abrirla, descubrió un jardín aún más hermoso que el primero. Este jardín tenía flores aún más exóticas y árboles frutales gigantes que daban frutas de todos los sabores y colores. Julia estaba asombrada por la belleza del lugar y decidió explorar cada rincón. Mientras caminaba, se encontró con un gran árbol que parecía estar llorando. Julia, preocupada, se acercó al árbol y le preguntó qué le pasaba. El árbol le dijo que estaba triste porque alguien había robado una de sus ramas más hermosas. Julia, sabiendo que tenía que ayudar, se comprometió a encontrar la rama robada y devolverla al árbol. Julia se embarcó en una nueva aventura y pronto descubrió que la rama robada había sido tomada por un grupo de trolls malvados. Julia, sin temor, se acercó a los trolls y les pidió que le devolvieran la rama robada. Los trolls, burlándose de ella, le dijeron que solo le devolverían la rama si podía resolver un acertijo. Julia, inteligente como siempre, resolvió el acertijo y los trolls le devolvieron la rama. Julia corrió de vuelta al árbol y le devolvió su rama. El árbol estaba muy agradecido y le dio a Julia un nuevo deseo mágico. Julia, sabiendo que tenía que volver a casa pronto, pidió que el jardín mágico siempre estuviera allí para ella y para todos los demás niños aventureros. El árbol concedió su deseo y Julia regresó a la casa de su abuelo. Cuando regresó a casa, Julia descubrió que solo había estado en el jardín mágico durante unas pocas horas, aunque le había parecido una aventura de muchos días. Desde ese día, Julia visitaba el jardín mágico con regularidad, y cada vez descubría nuevas aventuras y nuevos amigos mágicos. La historia de Julia y el jardín mágico se convirtió en una leyenda en todo el pueblo, y muchos niños comenzaron a explorar los alrededores de la casa de sus abuelos en busca de su propio jardín mágico.
Y aunque no todos encontraron un jardín mágico, aprendieron que la magia está en todas partes y sabemos dónde buscarla. Y así, la historia de Julia y el jardín mágico se convirtió en una historia de esperanza y aventura, y todos los niños que la escuchaban soñaban con encontrar su propio jardín mágico algún día. Julia, por su parte, sabía que siempre podría regresar al jardín y vivir nuevas aventuras. Un día, mientras Julia estaba visitando el jardín mágico, se encontró con un niño que parecía perdido. El niño estaba llorando y tenía miedo. Julia se acercó a él y le preguntó qué pasaba. El niño le explicó que se había alejado demasiado de su casa y que no sabía cómo volver. Julia, recordando lo que le había pasado a ella cuando encontró el jardín mágico por primera vez, decidió ayudar al niño. Julia le tomó de la mano y le llevó al jardín mágico. Allí, los dos niños exploraron el jardín y se divirtieron juntos durante horas. Cuando fue hora de volver a casa, Julia se ofreció a acompañar al niño de regreso a su casa. En el camino de vuelta, Julia y el niño se hicieron buenos amigos. Julia le enseñó al niño cómo encontrar la magia en su propio mundo, y el niño se sintió inspirado para aventurarse y explorar todo lo que su mundo tenía para ofrecer. Cuando llegaron a la casa del niño, sus padres estaban muy agradecidos y emocionados de haber encontrado a su hijo. Julia se despidió del niño y de sus padres, y regresó a la casa de su abuelo con una gran sonrisa en el rostro. Sabía que había hecho una nueva amistad, y que había ayudado a alguien en el proceso. A partir de ese día, Julia se convirtió en una exploradora aún más entusiasta. Ahora, además de explorar el jardín mágico, también exploraba los alrededores de la casa de su abuelo, buscando aventuras y amigos nuevos. Julia sabía que no importaba dónde estuviera, siempre habría algo nuevo por descubrir y algo nuevo por aprender. Y así, la historia de Julia y el jardín mágico se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación. Los niños del pueblo se inspiraron en la historia de Julia y aprendieron a buscar la magia en todo lo que hacían. Y aunque el jardín mágico era un lugar misterioso y mágico, lo que realmente lo hacía especial era la bondad y la aventura que vivían los que lo visitaban. Con esta idea en mente, Julia siguió explorando el mundo con curiosidad y amor, siempre buscando nuevas aventuras y amistades mágicas en cada rincón del universo. Gracias por escuchar la historia, esperamos que les haya gustado. Hacemos todo lo posible para crear cuentos para niños para que los padres y los hijos puedan disfrutar de una historia breve, divertida y educativa. Para hacerlo, nuestro equipo creativo hace todo lo posible para generar nuevas ideas para los cuentos todos los días, lo que significaría mucho a nosotros si consideras suscribirte y darle me gusta a este video, y cuéntanos en los comentarios alguna idea de una historia que te gustaría que hiciéramos y haremos una para ti, incluso puedes nombrar al personaje principal.